Llega un momento en la vida de las personas, cuando todavía somos niños, en que una de las verdades inmutables nos golpea como una maza. Es ese momento en el que nos damos cuenta de que, tarde o temprano, todos los que conocemos morirán. Y no solo eso, algo mucho más grave. Nosotros mismos vamos a desaparecer en una nada de la que nada sabemos. Puede ser porque se muera tu mascota, tu abuelo, porque un compañero de clase tenga un accidente y su mesita se quede desierta el resto de lo que te queda de curso y nadie sepa darte una explicación plausible de por qué nunca más vais a poder correr en el patio del recreo detrás de una pelota. ¿Por qué el abuelo ya no está ni va a estar? ¿Por qué tú mismo tienes los días contados? Hay otro momento importante en el que se revela como algo angustioso y atronador, cuando la gente que conoces empieza a morir. Un primo lejano, un amigo de la infancia. Todos hemos sentido el vértigo de imaginar que eso nos va a tocar en cualquier momento. Esta angustia es el elefante en la sala que todos pretenden ignorar, pero que está ahí en toda su magnitud y nos acompañará a lo largo de nuestra vida. El miedo a la muerte es algo natural e incluso podría decirse que es parte de la condición humana. Creernos y sentirnos frágiles ante el fin de nuestra existencia. Antes de continuar, quiero hablarles de dónde me encuentro. Esto de aquí es la iglesia y convento dominico de Santo Domingo de Bonaval, que no sería más que uno de esos conventos, como hay decenas en Galicia, si no fuera por la obra civil que se llevó a cabo el siglo pasado por Ciza Vieira. Este es de época tardía y, como muchos monumentos religiosos, las épocas y los estilos han estado superponiéndose unos sobre otros hasta constituir una mezcolanza que normalmente no resulta muy elegante. En concreto, si se han fijado, para llegar hasta aquí hemos recorrido un pequeño laberinto. Esto es algo muy típico del barroco. Los arquitectos del barroco solían planificar el acceso a las grandes plazas y las zonas más rimbombantes con callejuelas estrechas para maximizar el impacto que produce alcanzar un espacio diáfano y grande, viniendo desde lugares más opresivos. Un ejemplo de esto es el acceso a las grandes plazas que rodean la Catedral de Santiago, la Quintana de los Muertos y el Obradoiro, que estallan de un modo inesperado tras una muselina de callecitas. En concreto, este laberinto en Bonaval da paso al gran cementerio. A mediados de los 90, este cementerio fue desacralizado y los cadáveres que aún quedaban fueron retirados. Las tumbas se cerraron y el parque se convirtió en un lugar para el esparcimiento de los compostelanos. Como recuerdo de su origen religioso, tienen ahí, en el suelo, una enorme cruz que apunta directamente a las torres de la Catedral de Santiago. Uno pudiera pensar que es algo extraño jugar al frisbee entre las tumbas, pero miren, el tiempo cura todas las heridas y prácticamente nadie hoy contempla estos nichos y ve en ellos la muerte. Del mismo modo que hoy en Normandía la gente acude a la playa sin recordar que hace bien pocos años esa arena estaba manchada de sangre. De alguna forma me pareció adecuado tratar un tema como el perder el respeto a la muerte, viniendo a este lugar excepcional en el que algo tan lúgubre como un cementerio se convirtió en un lugar en el que las parejas se besan, los chavales juegan a la pelota y los ancianos se esponjan al sol del verano. Epicuro fue un filósofo despreocupado que, voluntariamente en vida, se alejó de los dioses y de la política. Él solo quería disfrutar. Su doctrina nunca tuvo una escuela como la de los grandes filósofos de la época, como con Aristóteles en su liceo o Platón en la academia. Aunque en cierto modo Epicuro disfrutaba de esta intimidad, consiguió un grupo bastante numeroso de seguidores con los que filosofaba en el jardín de su casa, entre los que se encontraban esclavos y mujeres, lo nunca visto para su tiempo, y que, tal vez, contribuyó a la escasa valoración que tuvo su doctrina durante muchos siglos. Su obra más famosa es su Carta a Meneceo, en la que Epicuro resume su propia filosofía para vivir bien. Como hedonista, Epicuro apoya un concepto mucho más simple de felicidad que tiene como objetivo el placer, situando la felicidad en un plano asequible, mucho menos abstracto que en la doctrina que enseñaba Platón en la academia. Para Platón, la felicidad se alcanzaba a través de la virtud. Epicuro, en cambio, situaba la felicidad a través de una búsqueda de los placeres que nos permiten un equilibrio entre el cuerpo y la mente.
Para alcanzar ese equilibrio, invitaba a la prudencia y a buscar la autosuficiencia. El valor que otorga la autosuficiencia refleja una antigua concepción de la felicidad de los griegos. En este sentido, Epicuro parece tener mucho en común con Aristóteles, quien identifica la felicidad como el estado de eudaimonía, un término griego que viene de eu, bueno, y daemon, espíritu, y que comúnmente es traducido como felicidad, bienestar, vida buena, o incluso florecimiento humano o prosperidad, que otras culturas llaman nirvana y que los viejos lesbianos llamamos plenitud. Para Epicuro, el ser humano consigue vivir bien, consigue ese estado de plenitud, cuando practica las cosas que producen felicidad, pero sobre todo, aprende a valorarlas. Por muy pequeñas que parezcan, tomarse un vaso de agua fresca bajo la parra o contemplar un atardecer charlando con amigos, sin más. Pudiera parecer que Epicuro tiene una barra considerablemente más baja para lo que cuenta como felicidad que el resto de los mortales. Para él, es suficiente con evitar el dolor. El objetivo de la vida placentera no es el goce absoluto, sino la ausencia de dolor en el cuerpo y de perturbación del alma. Y si el placer es la ausencia de dolor, la felicidad es la ausencia de angustia. En sentido estricto, la felicidad es el desplazamiento de la angustia. La felicidad es la eliminación de la angustia de la mente. Del mismo modo, el placer es el cese del dolor. En su momento hemos explorado ya el término ataraxia, esa palabra para este modo de existencia, esta disposición que no tiene contenido propio para ser sentido, sino que existe en la terminal de lo que precedió y la anticipación de lo que sigue. La felicidad, como negación de la angustia, es muy diferente de la búsqueda activa que planteaba Aristóteles. La diferencia refleja un desacuerdo fundamental entre las escuelas de filosofía griega sobre lo que constituye la buena vida. En su época, la filosofía de Epicuro no gozaba de una gran reputación y pronto empezaron a surgir seguidores que malinterpretaron sus palabras y mancharon un poco su prestigio. El hecho de situar el placer como principal medio para la felicidad no era una propuesta de practicar los excesos que algunos hedonistas se permitían. La principal característica determinante del hedonismo de Epicuro es la prudencia. Es decir, no hay que estar en una constante búsqueda hacia el exceso para la obtención de un placer desenfrenado y constante. Más bien, hay que evitar algunos placeres y saber escoger cuáles son los importantes. En sus propias palabras, se pueden perseguir los deseos naturales innecesarios hasta la satisfacción del corazón, pero no más allá. Así pues, Epicuro buscaba algo tan simple como aliviar el dolor humano y para eso pretendía identificar su origen. ¿Cuál es la principal fuente de sufrimiento para la humanidad? Para él, el mayor mal, lo que más nos hace sufrir, es el temor. No hay mal comparable con el miedo de sufrirlo. La perspectiva del dolor nos atenaza mucho más que el dolor que se presenta y muerde nuestro cuerpo o nuestra alma. Los males previstos son siempre más pavorosos que los males reales. La Carta a Meneceo es un breve documento en el que Epicuro resume su filosofía en 4 prescripciones destinadas a guiar al alma a superar los 4 temores fundamentales: el miedo a los dioses, el miedo al sufrimiento, el miedo al fracaso y el miedo a la muerte. Según la carta de Epicuro, las barreras a la felicidad humana son el juicio divino, el sufrimiento corporal, el fracaso social y la muerte orgánica. Epicuro entiende la filosofía prácticamente como un remedio terapéutico para curar el alma. Para ello, prescribe un remedio de 4 partes que se corresponden con esos 4 temores universales. Aunque la óptica del placer que nos propuso Epicuro fue revolucionaria en sus tiempos, lo cierto es que se recuerda su obra sobre todo por la forma en que abordó la muerte. Porque, verán, Epicuro había llegado a la conclusión de que cada una de nuestras escasas dichas está perturbada por el continuo temor, siempre presente como trasfondo de nuestra mente, a morir. La certeza de que hemos de morir empaña cada momento de felicidad que alcanzamos.
Su concepción de la muerte fue verdaderamente vanguardista y si como civilización hubiéramos escuchado más sus enseñanzas, todos los temores, miedos y pesadillas que nos provoca no existirían. Lo verdaderamente innovador de la filosofía epicúrea, para demostrar que el miedo a la muerte es irracional, se basa en las siguientes palabras. El peor de los males, la muerte, no significa nada para nosotros. Porque mientras vivimos no existe, y cuando está presente, nosotros no existimos. Epicuro proporciona en realidad dos argumentos para apoyar su conclusión de que la muerte no es nada para nosotros. Su primer argumento es que la muerte es la privación de la experiencia sensorial. Y en esto estoy bastante de acuerdo, siempre he pensado que el ser humano es en realidad una máquina de procesar sensaciones. Por eso es importantísimo nutrirse de sensaciones para sentirse vivos. Por eso viajamos, por eso vamos a tal restaurante nuevo, por eso nos montamos en globo, por eso nos gusta el picante, los atardeceres, las gotitas de lluvia tras los cristales, la risa de un niño, la caricia de quien nos ama. Todo eso nos hace sentir profundamente vivos, porque son, en esencia, sensaciones. Para Epicuro, ese amante de las sensaciones, la muerte no es ni buena ni mala, porque no causa ninguna sensación en nosotros. El argumento dice lo siguiente: todo lo bueno y lo malo consiste en la experiencia sensorial. La muerte es la privación de la experiencia sensorial. Por lo tanto, la muerte no es nada para nosotros, ni algo bueno, ni algo malo. El primer argumento es el más fuerte de los dos porque sus premisas son sólidas y garantizan la validez de la conclusión. Incluso si rechazo la segunda premisa y pienso que existe una vida después de la muerte, todavía no habría refutado la conclusión. Epicuro puede responder perfectamente a cualquier objeción que diga que los sentidos se extienden más allá de la muerte hacia otra vida. Si existe vida más allá de la muerte, el proceso de morir sería muy breve. La duración de un momento es infinitesimalmente corta, por lo que la muerte es más fácil de soportar que algo que temer. El segundo argumento de Epicuro de que la muerte no es nada para nosotros se plantea así. Cuando existimos, la muerte aún no está presente. Cuando la muerte está presente, entonces no existimos. Por lo tanto, la muerte nunca es relevante mientras existamos. Hay unos versos de Machado que recuerdan este consejo de Epicuro. Mi hora, grité. El silencio me respondió, no temas. Tú no verás caer la última arena que en el reloj tiembla. Para Epicuro, una vida humana es una línea de tiempo que se extiende desde que arranca hasta su finalización, en lugar de un espacio de experiencia constituido por los sentidos. Según este argumento, si la vida es el todavía no para la muerte, entonces la muerte es el y luego para la vida. Es decir, la muerte solo puede estar presente cuando la vida no está, cuando nosotros no estamos. De esta forma, la muerte llega demasiado tarde a su propio nacimiento y siempre pierde el momento final de la experiencia en la conclusión de la vida. Si nunca experimentamos la muerte, entonces nunca podría causarnos ningún daño o miedo justificado. Usted podrá argumentar que a pesar de todo, todavía es lícito tener miedo a la muerte, porque trunca nuestros proyectos. El hecho mismo de que exista y de que con total seguridad se hará tarde o temprano realidad, pone un plazo a nuestros planes. Y la muerte es tan jodidamente caprichosa que se asegura de que nunca nos dará tiempo a llevarlos a su plenitud. Nadie, incluso tras una vida larga en la que conoce como adultos a los hijos de sus hijos, puede echar la vista atrás y decirse que ha tenido tiempo de realizar todo aquello que se propuso. Pero incluso para esto tenía el viejo Epicuro una respuesta. Verán, el epicureísmo es el arte de vivir el momento, de prescindir del tiempo, como quizá hagan los animales sin proponérselo, posiblemente los únicos seres felices en este mundo de mierda, además de los dioses. Recuerden que la búsqueda del placer de Epicuro pasaba necesariamente por aceptar las cosas más básicas como placenteras, saciar la sed, el hambre, la amistad sincera. Para alcanzar la plenitud basta con reconducir aquello que deseamos, aquello que creemos que es placentero. Del mismo modo, para no temer que la muerte trunque nuestros planes, podemos renunciar a los proyectos. O mejor aún, puesto que es imposible una vida sin planes, renunciar a comprometerse lo menos posible con ellos.
El desapego hacia todo, especialmente hacia lo que es más querido, es la clave del arte de vivir epicúreo. Y pudiera parecer tristísimo, pero a él le funcionaba. Él recomendaba tener amigos como si no los tuvieras, porque su pérdida, o su muerte, o su alejamiento, duele más que el placer que depara su compañía. Y esta máxima relativa a los amigos se extiende a todo aquello en lo que solemos poner todos nuestros afectos. El epicureísmo es el arte de vivir en el momento, de prescindir del tiempo. Carpe diem, disfruta del momento, es una invitación a no añorar el pasado ni sentir remordimiento por él, pero también a no poner en el futuro ninguna esperanza. Nada hay terrible en la vida para quien está realmente persuadido de que tampoco se encuentra nada terrible en el no vivir. Acostúmbrate a considerar que la muerte no es nada para nosotros, porque todo aquello que existe, todo aquello que percibimos y que nos hace bien y nos hace mal, todo está en la sensación, y la muerte es la pérdida absoluta de sentir. Por ello, la certidumbre de que la muerte no es nada para nosotros hace amable la brevedad de la vida, no porque le añada un tiempo indefinido, sino porque suprime el deseo de inmortalidad.